Perfecto. Bueno, excelente. Bueno, ante todo, quiero agradecerle a ustedes, al equipo latinoamericano, haber organizado esto y en segundo lugar a, bueno, todos mis colegas latinoamericanos que se puedan conectar. Siempre es grato poder compartir con ustedes y sobre todo en este momento un poco de crítico entre un grupo angustiado, un grupo aburrido, un grupo en el intermedio no definiendo mucho qué acción tomar porque no hay claras situaciones que nos digan cuál es el próximo parámetro que tenemos que seguir. Estaba viendo ahorita algunos números y ya vamos cerca de 1.800.000 casos en la Tierra y con casi 200.000 muertos, 182.000 muertos. No hay duda de que, bueno, se están viendo que los números se están calmando un poco, pero no hay duda de que la angustia sigue y sobre todo que ahora estamos empezando a ver que las curvas se están flattening, se están aplanando y nos hablan de una segunda ola que, bueno, veremos de qué se trata en base a la inmunidad del COVID. Eh, Hoy vamos a tratar de despejarnos un poco y tratar de retomar de alguna manera temas que muchos de ustedes hemos tenido el chance de estar con ustedes aquí y con otros, pues sencillamente tratado de crearles el hambre para que pronto los tengamos aquí con nosotros haciendo 3 días de disección y viendo la anatomía paso a paso, como siempre preparándonos antes de hacer el siguiente paso, que es el paso de ver y de tratar pacientes directamente. Entonces vamos a ver un poquito la anatomía endoscópica y este es nuestro querido laboratorio en Jacksonville, donde muchos de ustedes los recibimos y tenemos muchos cursos y esperemos que se retomen cuanto antes, pues la verdad es que tener todas las posibilidades de poder estar haciendo cosas y no hacerlas es un poco frustrante en todos los sentidos. Bueno, obviamente todavía compartiendo funciones entre director médico de Medtronic y otorrino es ser arte y parte de esta conferencia, pero no creo que haya nada que conflictivice una cosa con la otra. Entonces, desde el punto de vista práctico, quiero recordarles que si vamos a hablar de la anatomía de la base del cráneo, vamos a basarnos yo en algunos aspectos más relevantes. Yo tengo 1 hora para hablar de esto, espero no irme del tiempo. Pero una de las cosas que es importante es tratar de enfatizar en ciertos puntos que son realmente relevantes y que para nosotros se convierten en referencias quirúrgicas, no solamente durante la cirugía, sino cuando queremos ver la localización de una lesión o queremos tratar de planificar un abordaje, saber algunos elementos críticos y circunstancias de cosas que haríamos medial o lateral a ellas pueden ser una importante guía para tomar decisiones. Entonces, esto tiene impacto prequirúrgico durante la cirugía, también tiene un fuerte impacto. O sea que la anatomía es para nosotros el terreno donde vamos a jugar. Y para saber si podemos jugar en ese terreno o no, ya vamos a ir en los siguientes temas que hablaremos en la siguiente charla. Hablaremos de cuáles son algunos de los criterios para realmente enfocar esta cirugía por una vía transnasal o por una cirugía multipuertos incorporando la parte nasal y cuáles son los criterios que la excluyen, cuáles son las bases para poder utilizar este como el abordaje preferencial, cuáles son las cosas que nos hacen descartarlo como abordaje preferencial. Entonces aquí tenemos al F9 y el F9 es nada más la base de lo que quiero con esta diapositiva, es enseñarle cuán heterogéneo, cuán atípico puede ser un hueso que tiene una cavidad, como sabemos, neumatizada en el centro, que de hecho, si está neumatizado en la parte más alta, muchas veces tiene que ver con el hueso que lo precede, ¿ok? Que neumatiza su parte alta. Tenemos esta porción horizontal en la parte superior, tenemos estas alas mayores, estas son las menores, estas son las alas mayores que van en otro eje totalmente lateral y como ven constituye a nivel del ápex de la órbita una importante referencia porque dejan una hendidura y ahí es donde van a cruzar buena parte de los nervios oculomotores que vienen del tallo y van hacia los músculos oculomotores del ojo. Y aquí está escondido, por supuesto, el canal óptico. Por otro lado, esta cavidad tiene aquí una parte que ya vamos a ver y le vamos a dar bastante relevancia hoy en la conferencia, que es estas piernas que tienen en la parte inferior, que están alineadas un poco con el borde lateral, este laterigoides mediales, laterigoides lateral, y veamos que están más en relación con la nasofaringe que con el espacio propiamente dicho en la cavidad efenoidal. Entonces, ¿por qué le vamos a dar relevancia? Porque aunque parezca un hueso, por ejemplo, este hueso tiene embriológicamente 9 puntos distintos de desarrollo embriológico, con lo cual
muchas veces utilizamos las suturas que quedan entre las distintas áreas que embriológicamente se van a ir formando, y esas distintas áreas embriológicas van a dejar suturas que vamos a utilizar a veces como referencia para conocer parte de la anatomía. Entonces, vamos a ir viendo un poquitico cómo vamos a hacer esto. Si queremos hablar de la anatomía de la base del cráneo, ¿qué vamos a retener? Pues nosotros, cuando tenemos que sintetizar, sumarizar nuestra conferencia, usualmente buscamos el elemento clave que contiene en su descripción más estructuras alrededor, y usualmente es la carótida interna. Entonces vamos a dirigir esta conferencia en base a las distintas porciones de la carótida interna, y nos vamos a recordar que la carótida interna hay una porción que no vamos a ver, que es la porción parafaringea, que es cervical. Luego va a entrar por el agujero carotídeo, y luego tenemos esta porción petrosa justamente sobre el ápex petroso. Luego tenemos una porción C3 lacerum. Luego viene esta porción cavernosa que tiene, ya veremos, múltiples subporciones de una porción realmente importante vertical, luego una rodilla posterior, luego tiene esta porción horizontal anterior, que ustedes van a ver que esto es lo que va a definir buena parte de los espacios que se encuentran arriba, abajo, detrás y delante de ella. Esto es lo que se llama la porción horizontal de la carótida, y en el seno cavernoso vamos a ver que es la que nos va a dividir el seno cavernoso. Luego tenemos la rodilla anterior, y luego tenemos una porción aquí que está entre algunos anillos de retención. La carótida está agarrada por los anillos durales a las estructuras de su alrededor. Este es el proximal, este es el distal, y esto se llama la porción clinoidea o C5. Y por último tenemos la porción oftálmica, donde emerge su primera rama ya en esta porción intracraneal, y luego tenemos la parte de las comunicantes, que es C7. Entonces vamos a tratar de dividir un poco nuestra conferencia en base a las cosas más relevantes en cada uno de estos sectores. Y yo creo que con eso nosotros podríamos darnos por bien servido en retener esa anatomía. Pero fíjense que estamos hablando en el hueso esfenoidal propiamente dicho. Ahora no dejen de ver que esto es la carótida de un lado, y como ven del otro lado está la otra carótida, y entre ambos hay una glándula. Y tiene todo el sentido de ser. Las glándulas, sobre todo una glándula como la pituitaria, es una glándula que produce 7 tipos de hormonas muy importantes que tienen redundancia en, bueno, nada más ver el TSH, el TSH y el TRH, la actividad importante que tienen sobre la glándula tiroides y todo lo que significan. Prácticamente todas las células de su cuerpo tienen receptores tiroideos porque activa el metabolismo de la tiroides. Entonces, de alguna manera, tenemos que saber la relevancia y lo importante de la vascularización. Por eso estamos tan bien rodeados de un plexo vascular muy importante. Entonces, vamos a ver qué aspecto tendría desde el punto de vista endonasal. Si nosotros, bueno, esto más que endonasal, aquí ven que obviamente también tenemos la parte inferior expuesta de la carótida. Aquí ven este primer segmento de la carótida, que es C1, mencionamos el espacio parafaringeo. Luego tenemos C2, que es la porción petrosa, C3 la clinoidea, C4 lo que mencionamos, esta porción cavernosa propiamente dicho, 5 clinoidea y 6 esa porción oftálmica. Es decir, aquí tenemos un poco marcado el mapa de la carótida, y vamos a analizar uno a uno. De nuestra vista endoesfenoidal tendríamos que retener nuevamente que vamos a hablar de C3, y les voy a recordar que C3 sigue a C2, y C3 va a pasar, se llama el segmento lacerum porque pasa por encima del foramen lacerum, del cual vamos a hablar ahorita. Y C3 en esta parte va a estar separado del siguiente segmento, que es la porción, como decíamos, cavernosa, y por último clinoidea. Entonces, empecemos con nuestra primera porción, que es C3, ¿ok? La porción láser. En primer lugar, recordemos cuál es el marco óseo de todo esto. El marco óseo de todo esto, sí, este es el ápex petroso, como ustedes ven aquí, este es el hueso petroso, este es el ala mayor, el ala menor del efenoides, este es el dorso de la silla turca, que su parte alta tiene que ver con el efenoides, pero su parte inferior tiene que ver con el hueso occipital. Entonces, en la unión entre esta porción posterior del hueso efenoidal, esta porción anterior, que es justamente la porción clival del hueso occipital, el ápex petroso y el hueso efenoidal, aquí hay un espacio que tiene una hendidura que no sabemos si embriológicamente
ontogénicamente tuvo una relevancia en el curso de un paso, pero esto se llama el área del foramen lacerum, que hoy en día está atravesado por algunas pequeñas arterioles y vénulas, pero generalmente aquí hay un plexo de tejido fibrótico en esa zona. Y la carótida no cruza a través de ese foramen. La carótida va a entrar por el foramen carotidio y va a aquí acodarse hacia, este va a ser el segmento C3 o el segmento lacerum. El segmento C2 viene sobre la carótida, donde forma una indentación y aquí es donde se cruza. En este cruce de la carótida, C3 va a empezar, posterior a él, la porción cavernosa de la carótida. Pero entendamos que esta porción de aquí es justamente, aquí tienen una disección endonasal. Esta es la cavidad efenoidal. Aquí tienen el ganglio de Gasser con V3 estaría por aquí, yendo al oval, V2 al rotundum, V1 aquí, y están viendo la carótida aquí en el centro, y la carótida viene aquí, que no la logran ver, de su segmento petroso, y aquí hace esa curvatura encima de ese foramen lacerum, y como ven, esa área del foramen lacerum va a ser absolutamente relevante porque el foramen queda un poco más posterior, pero aquí tenemos todo el hueso que va a cubrir la parte anterior del foramen y todas las estructuras fibrocartilaginosas que están asociadas a la trompa de Eustaquio. Pero hay una serie de referencias en el hueso que vamos a estudiar que quedan situadas por debajo de este codo lacerum de la carótida que tiene que ver, como hablábamos antes, con, imagínense que aquí ya estamos en el piso del seno efenoidal, aquí vienen las pterigoides, por lo tanto, aquí va a haber la unión medialmente inferior de lo que se llama la fisura pterigoefenoidal. Y la vamos a ver ahorita. Luego viene el tubérculo pterigoideo que queda central justo por debajo de esta zona. Y aquí vamos a ver distintas estructuras que nos van a ayudar. Pero entiendan entonces que esta porción de la carótida, sobre todo la porción C3 de la carótida, va a estar, fíjense, totalmente recubierta de tejido fibroso, no va a cruzar por el foramen lacerum y tiene una cantidad de referencias en su parte inferior y tiene una importante relación con la trompa de Eustaquio. De allí la importancia de conocer esto, sobre todo en las nasofaringectomías, en los tumores nasofaringeos, que como ustedes saben rara vez se operan, son todos quimiosensibles, no. La gran mayoría son quimiosensibles, pero cuando no responden, la cirugía de esta zona es precisamente una cirugía que se refiere a este sector. Entonces, si seguimos en nuestra disección, vamos a lograr entender, aquí tenemos la carótida, esta es la porción clival de la carótida, pero aquí tenemos el área del foramen lacerum, donde da el codo. Y justamente tenemos un marcador, esta es la carótida del lado derecho, esto es externo, esto es medial, y aquí ven el codo viene marcado por este nervio vidiano, que si vemos en la precedente no lo veíamos realmente marcado de manera significativa. Aquí vemos el stump, la marca del nervio vidiano, que es el marcador, el pointer lateral de esta porción lacerum y petrosa de la carótida. Si vamos más lateral, vamos a ver el ganglio de Gasser dando sus ramas, V2, V3, V1 más alta, por supuesto, y vamos a ver un plexo que viene del área pterigoidea y que va a ir hacia el seno cavernoso a través de la vena de Vesalius. Entonces dijimos que si vamos más abajo, vamos a ver aquí la pterigoides, una pequeña fisura pterigoefenoidal y más medial e inferior, vamos a ver el área del tubérculo pterigoideo. De todas maneras, quiero enfatizar esto. Acuérdense que hay varias fisuras que se van a ir formando en esta zona. Y les decía que aquí la conjunción del ápex petroso con el ala mayor, con la porción clival del hueso occipital y la porción clival del hueso efenoidal, forman esta área donde está el foramen lacerum, que, repito, está rellenada de un tejido fibrótico que lo rellena aquí. Entonces vamos a ir viendo un poco en tomografías para podernos dar el sentido en un corte axial de cómo realmente son estas fisuras. Entonces yo voy a tratar de ir paso a paso y quiero sobre todo que retengan un poco a manera de ser didáctico. Cuando ustedes ven, estamos nuevamente en la carótida interna del lado derecho, estamos aquí, queda lateral, es decir, esto es el aspecto lateral donde deberíamos ver el relieve de B2, de B3 hacia abajo lateral, hay una porción aquí que se llama el maxillary strut, pero aquí este es el codo de la carótida. Debajo de ella vamos a encontrar la fisura que yo hacía mención. Déjenme tratar de verla en un corte axial y tratar de explicarme mejor. Habíamos dicho, y retengan que hay dos canales
que se reúnen posterior y lateral. Esta es la carótida petrosa, aquí es donde va a pasar sobre el área lacerum. Fíjense que este es el canal del nervio ovidiano, esta es la fosa pterigo-palatina, este es el seno maxilar, y ustedes ven el nervio ovidiano dirigiéndose lateral y posterior y convirtiéndose en el pointer lateral de la carótida. Si ven medial, hay otro pequeño canal, ¿ok?, que es esa famosa fisura pterigoefenoidal, que tiene que ver con la unión de la pterigoides, que es la parte inferior del efenoide, y del cuerpo del efenoide. Esa figura, fíjense que forma esta doble abertura aquí, y hay un ángulo aquí. Hacia atrás se forman nuevamente dos canales, uno lateral a la carótida y otro medial a la carótida. Si vamos viendo un poquito esto con más detalle, van a ver el canal del nervio ovidiano, van a ver el canal de la fisura pterigoefenoidal adelante, luego aparece la carótida, pero van a ver que la carótida está separada lateralmente, ¿ok?, por algunos canales. Esto obviamente, esta carótida está en el trayecto petroso, entonces esto va a ser la fisura pterigoefenoidal, ¿ok?, que va a ser esta fisura lateral, y esta va a ser la fisura petroclival. Entonces tenemos la fisura pterigoefenoidal, petroclival, la carótida haciendo este recorrido, y obviamente si venimos en nuestro abordaje clásico, que es anterior, podríamos utilizar el nervio ovidiano como un marcador que realmente no es tan sencillo como nos lo han vendido por años, porque muchas veces la neumatización del efenoides no es favorable, lo cual se convierte en una maniobra quirúrgica bastante compleja directamente llegar a usar el nervio ovidiano como pointer. Pero de alguna manera sabemos, nos da altura y nos da lateralidad en nuestra disección. Y aquí podemos, por supuesto, seguir el canal vidiano a lo largo de digamos, del anteroposterior del efenoide. Con todo esto, lo que quiero es llegar un poco a esto. Fíjense, ahora estamos del otro lado. Está la silla, está el receso clival, aquí está la carótida paraclival, esta sería la porción que no vemos de la carótida petrosa, y aquí tenemos el pointer, que es el canal vidiano, que muchas veces tiene una especie de capa de hueso encima, o a veces forma hasta una septación incompleta en ese canal. A los lados de él, vamos a ver que aquí estaría, decimos que abajo de ella va a estar el área del tubérculo, pterigoideo, y es la fisura petroclival también. Entonces aquí tenemos, vamos a tratar, ahora regresamos al otro lado, nuevamente quiero hacer el ejercicio que muden y sus cabezas estén viendo de un lado y de otro. Nuevamente tenemos el lado derecho, aquí tenemos la carótida paraclival, la porción horizontal de la carótida o petrosa, el pointer lateral del área lacerum de la carótida, y debajo de ella vamos a empezar a reconocer las estructuras poco a poco. Si disecamos un poco, vean que aquí está el canal vidiano, debajo del vidiano y debajo de esta pliegue o esta torcedura que hace en el área del foramen lacerum, la carótida, es decir, debajo de C3, vamos a encontrar la fisura pterigoefenoidal, y si seguimos hacia abajo, vamos a ir viendo que debajo de esta fisura, acuérdense que es entre la pterigoides y el hueso efenoidal, el cuerpo del efenoides, vamos a encontrar a este proceso o este tubérculo, que es el tubérculo pterigoideo. Este tubérculo es denso, aquí está la fisura, y la fisura sabíamos que era el pointer medial, el vidiano era el pointer lateral, si recuerdan la tomografía en el corte axial. Más abajo tenemos, o más posterior, las otras estructuras que hemos visto. Más medialmente habíamos visto la fisura petroclival. Entonces, aquí está el torus tubario, esta es la nasofaringe, y esto es parte de la anatomía, cuando se hace una nasofaringectomía, y se trata de liberar esta porción C3 del tumor, o mejor dicho, esta porción del tumor, liberarla de C3. Entonces, esto es parte de la disección, y si van lateral, y aquí está V3, esto va a ser lo que llaman mandibular strut, ese segmento de hueso que queda medial a V3. Y aquí vamos a ver parte del complejo de venas que decíamos venían del plexo pterigoideo y van a la vena de Vesalius. Esto es parte de, entramos un poco más adentro y vamos a ver aquí el vidiano, vamos a ver aquí el proceso lingual, y luego vamos a ver unos ligamentos que quedan por encima de este proceso y más posterior del proceso lingual. Nuevamente, aquí tenemos el vidiano, aquí vemos la carótida, aquí está esta fisura pterigoefenoidal, el tubérculo pterigoideo. Si nos vamos lateral, vamos a ver el strut mandibular, el proceso lingual. Aquí vemos la vena de Vesalius que está drenando este plexo pterigoideo hacia el seno cavernoso homolateral de ese lado. Entonces,
De esta manera tenemos una anatomía bastante más orientada. No pasa a ser una zona difusa, sino tenemos algunos puntos de referencia importantes para reconocer. Nuevamente, fíjense que si van lateral a la carótida, si aquí está el vidiano, aquí está esta porción de hueso lateral que lo hace el efenoides, el proceso lingual del efenoides. Si decolamos un poco por encima de él, hay un ligamento que es el petrolingual. Y si vamos progresivamente decolando hacia allá, vamos a encontrarnos que lateral a él, por eso es el aspecto o el abordaje cuadrangular al Meckel's Cave, ustedes van a ver que aquí tienen esa zona precisamente importante donde van a encontrar al ganglio trigeminal, el Meckel's Cave, y sus ramas. Ya vamos a encontrar B3, B2, etcétera, etcétera. Luego, por supuesto, vamos a encontrar otros nervios que quedan más medial a él también. Entonces, aquí ven claramente el por qué sangra tanto. Cuando hacemos una cirugía en esa zona, todos nos angustiamos un poco de ver un sangrado profuso. Y más que todo es por esas anastomosis importantísimas venosas que gracias a Dios ceden con algunas medidas conservadoras, pero fíjense cómo la vena de Vesalius se vierte directamente en el seno cavernoso. Y aquí ven el plexo pterigoideo a la vena de Vesalius al seno cavernoso. Es importante recordar esto porque esto es lo que nos ayuda a entender que son buena parte de las cosas que nos pasan en cirugía, y más en una zona tan profunda, tan lateral y además hemorrágica, lo cual obviamente no la convierte en la zona más fácil de cirugía endoscópica extendida. Vamos a ir ahora a la parte de C4. Vamos a ir a la parte más bien, toda la parte que va a tomar la parte paraclival y la parte paracelar. ¿Ok? Y vamos a ver algunas de las estructuras. Vemos desde arriba el marco óseo. Aquí vemos perfectamente las alas menores del efenoide y obviamente nos vamos a referir a toda esta parte que va a estar lateral aquí y esencialmente a lo que mencionamos previamente, la parte que va a tener una relación muy importante con la glándula pituitaria. Miren exactamente de qué se trata esto. Se trata de un área en la cual vamos a estar entre la clinoides anterior, la clinoides posterior, en la mitad de los casos una clinoides media y arriba todo este techo, la parte final es constituida pues por el techo que hace el efenoides en esta zona. Vamos a ver el planum, el área del limbus, del tuberculum, etc. Aquí lo estamos viendo lateralmente, vemos bien claramente lo que vamos a ver. Ustedes entenderán que los tumores obviamente que nacen mediales a esta porción de la carótida, la vía transnasal es mejor que esta vía, porque fíjense como aquí estamos cruzando nervios funcionales. Pero si el caso fuera lo contrario, el tumor crece lateral a estas estructuras, obviamente es mejor un abordaje lateral. Aquí ven esta porción de la carótida, lo que hablábamos C4, aquí vemos el short vertical segment, el segmento corto vertical, aquí vemos la rodilla posterior, aquí está la rodilla anterior y esta es la porción horizontal de la carótida. Aquí vemos lo mismo desde el punto de vista transefenoidal, pero ojo, aquí estamos viendo transefenoidal en una disección que nos permite tener perspectiva. Aquí estamos viendo perfectamente no solamente la pared lateral del seno efenoidal, sino parte de lo que tenemos anterior en la fosa posterior. Obviamente está la protuberancia con todo el sistema vertebrobasilar, pero aquí tenemos esta imagen que se parece de alguna manera a una imagen obviamente un poco más restringida por la perspectiva y la distancia que tenemos endonasal con un endoscopio lateral. Pero aquí vemos C4 en buena parte de su extensión y C3 estaría en esta zona aquí debajo, como habíamos dicho. Ahora vamos a situarnos un poco en nuestra realidad endoscópica y nuestra realidad endoscópica está basada esencialmente en estar en esta visión endonasal, donde tenemos las porciones, como dijimos, paraclivales de la carótida, C4, su rodilla posterior, y aquí vamos a tener este segmento horizontal de la carótida, su rodilla anterior, esta porción clinoidea que vamos a tener aquí de la carótida y por supuesto la porción oftálmica, etc. En el centro tenemos la silla turca y las estructuras que habíamos hablado previamente eran las disecciones más inferiores, eran C3, era este nivel. Vamos a ver también, si empezamos nuestra disección y empezamos a hacer el drilling de todo el hueso y lo dejamos eggshell y empezamos a exponer las membranas que recubren las estructuras, vamos a ver que hay una cantidad de ataduras entre las estructuras que hay aquí. No son estructuras que están totalmente separadas. Y esas pequeñas ataduras las podemos utilizar en nuestro beneficio porque son puntos de referencia adicionales anatómicos. Por eso es que es importante tratar de tener sin, digamos, solamente usando referencias óseas es insuficiente porque en algún momento dado ya no van a estar y vamos a necesitar las referencias de tejidos blandos.
Y eso es un poco lo que va a constituir esto. Fíjense, esta visión endoscópica transesfenoidal de visión lateral C4, la están viendo aquí, la rodilla posterior, la porción horizontal y la rodilla anterior. Y aquí ven el canal óptico y esto mismo lo tienen aquí extrapolado a una disección un poco más llevada a que quitamos la capa ósea de aquí y entonces estamos empezando a ver todos estos elementos de la pared lateral. Estos elementos de la pared lateral, que son estos de aquí, tienen el interés, que es el sitio donde convergen. Acuérdense que atrás está la fosa posterior, el tallo cerebral, midbrain, el mesencéfalo, la protuberancia, la médula oblongada, y van a dar nervios que van a converger hacia la fisura orbitaria superior. Por lo tanto, esto es un sitio de convergencia donde ustedes van a ver que se van a reunir, lo que se separó antes, aquí se va a reunir. Y es parte de la densidad de estructuras que tenemos en esta pared del seno cavernoso. Área paracelar. Y yo quiero aquí refrescarle un concepto que tenemos los otorrinos que refrescar. ¿Por qué? Porque a efectos de los neurocirujanos, esto es un concepto que no es particularmente ajeno a ellos. Para nosotros sí, las famosas estas hojas durales, que para nosotros sí, sabemos que la dura tiene dos hojas, ¿ok? Usualmente tiene una hoja meningia más pegada al tejido, digamos, encefálico y una hoja perióstica pegada al hueso. Resulta que no siempre están estas dos hojas juntas y muchas veces ellas dejan espacios entre ellas donde circulan algunas otras estructuras. El ejemplo clásico a retener es que cuando se separan las hojas, lo que no hay, nunca haya o no otros elementos, siempre va a haber circulación venosa. Y eso es lo que se llaman los senos durales. Entre esta hoja meningia y esta hoja perióstica vamos a tener aquí el seno dural, que se llama el seno cavernoso. En este caso, el seno cavernoso va además cruzado por algunos elementos vasculares y neurológicos. Pero recuerden que la gran mayoría de las cosas que están dentro del seno cavernoso son escasas, son pocas, son esencialmente la carótida interna, el sexto par, el plexo simpático alrededor de la carótida, pero buena parte de las otras cosas están circulando en las paredes laterales del seno cavernoso. Es decir, están por fuera de esta hoja meningia de la dura y es importante retener esto. Por otro lado, sepan entonces que aquí se abrió, aquí tenemos una comunicación y luego aquí tenemos también la hoja meningia con la hoja perióstica dejando un pequeño canal y esto es lo que llamamos el seno intracavernoso inferior. Aquí tenemos el seno intracavernoso superior. Por lo tanto, esto es lo que clásicamente cuando preparamos la cirugía de la pituitaria y queremos hacer una disección amplia, completa, llamamos los cuatro azules. El color venoso de un seno cavernoso de un lado y de otro, van dos, el seno intracavernoso superior e inferior. Esto hablaría de que tenemos una exposición amplia de la glándula pituitaria. Efectivamente, eso es parte de lo que queremos hablar aquí. Cuando ustedes hacen el drilling de toda esta porción, vamos a llamar de la glándula pituitaria anterior, parte de lo importante hoy en día, y ya vamos a tratar de enfatizar algunos criterios para entender esto, es que hay unas hojas durales y unos pliegues que llamamos ligamentos paracelares que se forman entre las distintas estructuras que tienen dura, la pituitaria, la carótida, las clinoides, etcétera, etcétera. Entonces vamos a encontrar que esos anillos durales o esos ligamentos paracelares pueden ser referencia anatómica para estructuras que hay ahí. Pero hay que crear corredores entre las estructuras. Por años nos enseñaron la pituitaria, traten de hacer el abordaje menos invasivo y traten de hacerlo lo más central posible. Hoy en día sabemos que en más de 37% de los casos hay invasión al espacio del seno cavernoso y ya vamos a ver un poquito en qué proporciones los distintos espacios durales. Entonces hay que tratar de entender que tener una exposición amplia siempre es seguro y es correcto. Y para eso hay que hacer el eggshell drilling de toda esta zona en la periferia. Ahí nos vamos a encontrar con que hay un anillo dural, ¿ok? Proximal, es decir, la carótida no flota en la nada, sino la carótida, ya vamos a hablar de ellos también, va a estar agarrado por un anillo dural que lo llamamos el más proximal y hay uno más distal. Y entre ambos es que está el segmento clinoideo de la carótida. Para resumir un poco, y esto se lo tengo que agradecer a buena parte del grupo de Pittsburgh y ahora al doctor Juan Carlos Fernández Miranda, que tiene trabajos espectaculares de anatomía, y les sugiero a todos ustedes que los consulten porque son espectaculares la buena parte de sus descripciones anatómicas. Los ligamentos paracelares, por ejemplo,
unen la pituitaria a porciones de la carótida. El paracelar, por ejemplo, el inferior, es interesante porque detrás de él va exactamente el pedículo pituitario inferior. Entonces es bueno a veces resecarlo a la hora de crear este corredor aquí. Ahora, en la parte alta, vamos a ver que hay dos grupos de ligamentos paracelares. Uno que es el más posterior, que es el interclinoideo, entre la clinoides anterior y clinoides posterior. Esto forma parte del techo, del seno cavernoso, o también vamos a ver de los anillos durales. Y el carótido clinoideo, que es un poco más anterior. Y estos ligamentos nos van a ayudar un poco a tener una disección clara, una anatomía bien definida. Aquí lo podemos ver, aquí tenemos parte de los ligamentos, este es el posterior, aquí está el carótido clinoideo y el interclinoideo. Esto es parte del techo del seno cavernoso, como ustedes ven en este corte anatómico. Si ustedes lo ven en un corte axial, van a darse cuenta que estos ligamentos, aquí tienen el interclinoideo y aquí tienen el carótido clinoideo. Fíjense que estos ligamentos van a formar hendiduras por donde pasan una cantidad de pequeños vasos, pero esencialmente son una importante referencia y como yo les decía, ustedes quieren liberar esta pared medial del seno cavernoso, para lo cual hay que ir seccionando estos ligamentos, sobre todo si quieren llegar a la clinoides posterior o quieren llegar a la cisterna premesencefálica de la fosa posterior que queda aquí atrás. Entonces, dependiendo un poco a dónde quieren llegar, tienen que conocer la anatomía de este sector, no jalar, porque buena parte de estos ligamentos están atados a la carótida y se pueden convertir en un desgarramiento de la carótida. Entonces, no hay duda de que es importante reconocer esas estructuras. Vamos al seno cavernoso. Y en el seno cavernoso, conocido ampliamente por ser el terreno a no tocar, hoy en día sabemos que el seno cavernoso sí es, gracias a la tecnología y a la visualización, bastante más abordable. Y yo añadiría todo esto gracias también al conocimiento anatómico. El seno cavernoso, hay muchas tradicionales divisiones del seno cavernoso, pero la clásica es, si vemos la carótida en su porción paraclival, aquí tenemos el segmento vertical posterior, esta es la rodilla posterior, viene esta porción horizontal y aquí viene la rodilla anterior. Usen esta porción horizontal de la carótida para dividir al seno cavernoso, que es todo lo que rodea esto, en un compartimento superior a esta porción horizontal, posterior a esta porción horizontal, que es el compartimento posterior, inferior a esta porción horizontal y lateral a esta porción horizontal. Es decir, estamos usando la porción horizontal de la carótida paraclival como referencia para sistematizar distintos compartimentos dentro del seno cavernoso. Vamos a hablar solamente brevemente. Recuerden que estos son highlights. Aquí podemos hablar, y es parte del curso avanzado que hacemos de cirugía endoscópica, podemos gastar horas o días enteros disecando determinada área, pero solamente para refrescar un poquitico. Si vemos en este caso la invasión que ocurre, les repito, en 37% de los casos, según buena parte de las estadísticas que están en los estudios, hay invasión hacia el seno cavernoso. El compartimento más invadido es el compartimento superior, está casi invadido en casi. Cuando está invadido, dijimos que es un 37% puede estar invadido. Cuando está invadido, el compartimento superior está en 80% de los casos. El compartimento posterior en 65% de los casos. El compartimento inferior en 50% de los casos. Y los más laterales, más distales, están alrededor de 20% de los casos. Esos son más o menos los números, grosso modo, en distintos los estudios. Y con una lógica topográfica. Lo que crece en medial va evidentemente a invadir primero lo que le queda más cerca. Y lo evidente aquí, cuando ven la invasión al compartimento superior, es recordar cuando yo tengo, aquí está la porción horizontal de mi carótida, por lo tanto este es el compartimento superior. Aquí yo tengo que recordar cuáles son las estructuras anatómicas que yo tengo antes de entrar en una disección y recuerden lo que hablábamos antes. Esto va a tener que ver con los famosos techos del seno cavernoso o esos dural rings, y aquí tenemos dos ligamentos clásicos que están en el techo, el carótido clinoideo y el interclinoideo. El interclinoideo es la parte más posterior, aquí está invadido la parte más anterior. Es decir, aquí van a ver a través, detrás del ligamento interclinoideo, van a ver entrando por transparencia al oculomotor, al tercer par. ¿Okay? Entonces, aquí van a ver también algunos vasos, pequeños vasos, no muy relevantes a este nivel. Si vamos, para no detenernos demasiado, ahora al compartimento posterior, dijimos que era el siguiente en invasión, vamos a darnos cuenta que este compartimento posterior puede estar invadido, ¿ok?
decíamos, es la siguiente área más invadida cuando existe extensión al seno cavernoso, y aquí tenemos un importante tronco que es el tronco meningohipofisiario. Por lo tanto, necesitamos crear un corredor, disecar el tumor, pero no queremos de ninguna manera, si se puede evitar, ligar al tronco proximalmente, sino de la manera más distal en la medida. Hay que tratar de crear un corredor en ese espacio. Si vamos al compartimento inferior, de nada me queda decirle, ustedes lo conocen bien, este quizás es el que más disecamos y el que más vemos en el día a día cuando tratamos de entrenar a los grupos. Aquí sabemos que la carótida está junto con el sexto par y con este plexo pericarotídeo y todo este plexo venoso es lo que está contenido. Solo lateral a él es cuando vamos a encontrar en el compartimiento, aquí está parte del contenido del compartimento inferior, y en el compartimento lateral vamos a ver lo que está más allá, que está fuera de la hoja dural, que son los nervios oculomotores, al tercero, al cuarto, al 5-1, etcétera. ¿Okay? Eso es parte de lo que nosotros vamos a ver en ese compartimento lateral. Nuevamente, porque estamos refiriéndonos a la anatomía para darle un sentido a la anatomía quirúrgica, hay que recordar que la anatomía no es que nos guste la anatomía es fundamental, porque no hay cirugía sin anatomía. Y si no recordamos lo que hay, el tumor es la disrupción momentánea que tenemos. La referencia, lo que la cabeza tiene en su programa es reconocer lo que sabe que hay en esa zona. Entonces tenemos que preparar el programa para el tamaño que haya, la lesión, la adherencia, lo vascularizado que haya, nosotros podamos atacar esa zona anatómicamente y reconocer las referencias que tengamos. Puse aquí algunos temas que hice un popurrí de clases que son bien largas, el tema en sí. Pero puse, por ejemplo, si queremos ir a esta parte de aquí, a la clinoides posterior. Y me gustó porque me abre las puertas para entender lo que es ese corredor de lo que llamamos el corredor medial del seno cavernoso, que es ese espacio entre la pituitaria y la carótida. Entonces, si queremos hacer esta ruta, hay que obviamente retraer la pituitaria. Y esta pituitaria traspuesta, empujada a un lado, como la quieran ver, crea el corredor para que lo podamos hacer. Para poder hacer eso, obviamente, tenemos que abrir en primer lugar lo que nos queda más proximal a nosotros como cirujanos, que es el corredor que hay entre la carótida y esta porción de la pituitaria. Hay que quitar estos ligamentos que ya hicimos alusión. Usualmente se van quitando de una manera sistemática para poder crear un espacio y un corredor para llegar a esta zona posterior. Obviamente, ya sabemos que en esta zona vamos a estar viendo el compartimento superior, en esta zona vamos a estar viendo el compartimento posterior, aquí va a estar el tronco meningohipofisiario, etcétera, etcétera. Ya esto lo hemos hablado. Y una vez que tengamos este corredor abierto, voy a acelerar un poquito por razones de tiempo, porque se me está yendo el tiempo y no he avanzado prácticamente nada. Vamos a tratar nuevamente de crear este corredor en esta zona. Aquí ven la pituitaria, ven todo este plexo venoso y ven como a medida que creemos vamos a ver parte de las ramas del tronco meningohipofisiario, la hipofisiaria inferior, y ahí vamos a encontrar al dorso de la silla. El dorso de la silla, que en este caso está constituido, como sabemos, por hueso efenoidal, ese tercio posterior clival, superior clival, y la parte más inferior ya sabemos que va a tener que ver con el hueso occipital, la porción inferior, el tercio inferior del clivus. Ahora, fíjense qué interesante que para poder dividir esto, tratamos de seccionar medialmente esta porción posterior y desatar, les comentábamos antes que existían los ligamentos interclinoideos, carótido-clinoideos, etcétera. Si ustedes tratan de jalar, van a lacerar totalmente las estructuras que hay. O sea que hay que drillear, despegar, disecar todas las ataduras y solo en ese momento ustedes pueden realmente hacer ese gesto clínico. Y así van a hacer una transposición de la glándula. Y una vez que la glándula esté arriba, pues habiendo retirado la glándula que está aquí adelante, apresionada, y este es el stalk, este es el tallo pituitario, van a ver lo que es el piso del diencéfalo, ¿ok? El piso del diencéfalo tiene por anatomía 3 procedencias. Uno, el stalk, el tallo de la pituitario, y después tiene los 2 cuerpos mamilares atrás. Van a poder ver esta parte alta de la cisterna premesencefálica, donde está el tip de la basilar y sus ramas terminales y sus últimas ramas colaterales. Y obviamente vamos a ver el tercer par saliendo de este surco o cisterna mesencefálica en esa zona, seguido de la comunicante posterior. Y eso es un poco la anatomía que hay que reconocer en esa zona. Lo que es interesante es saber que esta zona tiene, a efecto de los neurocirujanos,
la necesidad de un abordaje medial. Estamos hablando de tumores mediales y aquí tenemos en el número de tumores que pueden crecer en la pituitaria, pueden crecer en el tallo de la pituitaria, como los craneofaringiomas, y se pueden ir a cualquier otra expansión. Pueden ir al tercer ventrículo, pueden hacer distintos caminos, pero el abordaje medial endonasal transesferoidal de esa zona, obviamente con transposición celular, es una de las rutas preferidas para hacer esto. Otro tema que puse unas diapositivas desordenadamente quizás, pero porque es parte de las cosas que buscamos en las disecciones, de tener clara referencia y sobre todo es el nervio. Acuérdense que este es el nervio que utilizamos realmente como límite lateral en nuestra disección. Y lo utilizamos como límite lateral en nuestra disección porque más allá de digamos, de los abordajes que queramos extenderlo lo más lateralmente, es difícil entender que el sexto par, ¿ok? Acuérdense que él viene del surco, ¿ok? Ponto medular, es lo más medial del surco ponto medular, y él va a subir y plegarse sobre el ápex petroso, y aquí están viendo exactamente cuando hace esta plegadura sobre el ápex petroso. Aquí está la porción cisternal, aquí está viendo la porción petrosa, ¿ok? Y por último van a ver la porción cavernosa. Y a lo largo de todo esto aquí van a ver cómo se comporta con la dura. Fíjense aquí cómo va entrando dentro de los pliegues de la dura. Aquí están viendo el surco pontomedular. Estos obviamente son los pares más posteriores. Y aquí ven cómo va entrando él a la dura y entra al famoso espacio que tenemos aquí. Aquí lo logran ver exactamente. Ven aquí cómo entra en este espacio intradural el famoso, aquí está el ligamento de Gruber, este es el canal de Dorelo. Y aquí ven claramente, nuevamente, si este es el ligamento de Gruber, aquí lo ven claramente penetrando entre este espacio, entre las dos hojas durales. ¿Ok? Entonces es importante y luego aquí ya lo ven saliendo. ¿Ok? Digamos, acuérdense que este es el único par craneal que realmente está incluido dentro del seno cavernoso. ¿Ok? Aquí tenemos de alguna otra manera una disección tomada de una de estas disecciones que hacemos con cadáveres inyectados. Aquí ven el sexto par y ven realmente que él sigue esta porción horizontal y esta rodilla anterior, pero si se van hacia la parte posterior, esta es la porción cavernosa. Si nos vamos por detrás, vamos a lograr ver, aquí ven la dura, este es el ápex petroso, y aquí deberían de ver la entrada del sexto par, entrando directamente. Ustedes ya vieron la parte que sigue contigo aquí, pero si este es el ápex petroso, aquí ven el sexto par entrando pues directamente en esta área dural. Vamos ahora a la C5. C5, ¿por qué? Porque esta porción va a estar delimitado por, digamos, los recesos carótico ópticos, que creo que es relevante hablar al respecto. Si vemos nuevamente, seguimos con nuestro tema de la carótida. Y seguimos con nuestra carótida, pero ya vamos a estar... ¿Aló? ¿Sí? Tenemos una pregunta para antes, yo creo que pasar al otro tema, si me permite leérsela. Sí, dígame. Intento de movilización lateral de la pituitaria a expensas de la apertura de la pared medial del seno cavernoso y la remoción de los ligamentos carótido-clinoideo regularmente producen sangrados locales que hacen la disección algo compleja. ¿Puede por favor contarnos su experiencia? Brevemente te diría lo mismo. Buena parte de los tumores hacen parte del camino, ¿ok? Y muchos tumores dependiendo de, digamos, la consistencia, la vascularización, pero buena parte de lo que, digamos, de los tumores abordados en esa zona ya han, digamos, erodado un poco el camino. Sin embargo, a la pregunta concreta, en anatomía quirúrgica, ¿qué hacemos? Las ramas que tienen por encima de 1 o 2 milímetros, obviamente, usamos una bipolar, ¿ok? Hay una bipolar bastante apropiada para eso. Está en el equipo de base de cráneo que Aldo había hace años ideado. Y por otro lado, hay una interesante, o sea, pueden utilizar para las pequeñas ramas vasculares. Acuérdense que ustedes están dentro, en ese momento están en el espacio entre la pituitaria y la carótida. Eso se llama la pared medial del seno cavernoso, pero está aparte de todo el plexo venoso. Se usa Flocil, se van poniendo pequeños, pero nunca, creo que es parte de la intención de la pregunta, me parece muy buena la pregunta, para poder dejar en claro que una vez que ustedes abran el espacio dural, no usen vasoconstrictor directamente en la zona. Está descrito muchas complicaciones, ¿ok?
cuando se usa vasoconstrictor directamente para tratar de causar la vasoconstricción de pequeños vasos. Usen Flosil, usen lo que ustedes quieran como método hemostático local, pero no usen lo que usamos en la mucosa tradicionalmente nasal. ¿Ok? Para seguir con el tema, para no irme, voy a tratar de avanzar y si quiere dejamos unos minutos al final para las preguntas. Yo lo que quería era reseñar aquí el famoso receso, los recesos carótico-ópticos, ¿ok? Y este famoso receso carótico-óptico lateral, ¿ok? Lo vamos a ver delimitado, obviamente, entre el nervio óptico y la carótida. Y esta porción de la carótida es la porción clinoidea de la carótida. Y acuérdense que esta porción clinoidea de la carótida no flota en la nada. Piensen en un caballo agarrado por dos riendas. Aquí está el proximal, el anillo proximal, y aquí está el anillo distal. Medial, aquí queda, este es el OCR lateral. Este es el OCR medial, ¿ok? En esta zona de aquí. Y esto de aquí es la clinoides media. Aquí lo tienen reseñado. No confundan la clinoides media, ¿ok? Que está presente en 50% de los casos, con el middle OCR, con el lateral OCR, creo que nadie lo confunde. Pero no confundan los otros. ¿Y qué viene a ser este famoso receso carótico óptico lateral? Recuérdense que no tiene que ver directamente con la clinoides anterior directamente, sino con la atadura posterior y medial de la clinoides anterior. Cuando tiene aire, está neumatizada, forma esta neumatización que vemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces hay que entender que esto no está directamente, correlacionado. Cuando va a hacer una clinoidectomía anterior, aquí solamente estarían quitando esta atadura posteromedial de la clinoide. Para ir un poquitico más allá, aquí está el lateral OCR, el middle OCR, ¿ok? Y aquí están los dos anillos durales, ¿ok? Que delimitan esta porción clinoidea C5 de la carótida paraclinoidea, ¿ok? Aquí lo ven claramente, los anillos durales. Y los anillos durales, acuérdense que en la movilización, y me voy un poco a la pregunta previa, obviamente la pregunta previa venía más asociado a esta porción del seno cavernoso. Acuérdense que esto ya no es seno cavernoso. Una vez que transgredimos el espacio de C4 y entramos en C5, ya superamos el techo del seno cavernoso. Esto ya es intradural. Esto es el cerebro per sí. O sea, estamos en el espacio subaracnoideo que vamos a entrar en esta zona. Y en esta zona que tenemos aquí es importante recordar que la movilización de la carótida va a ser más compleja porque está atada por estos anillos durales. ¿Ok? Para tratar de acelerar un poquitico, les recuerdo que esto está un poco integrado dentro de esas mismas ataduras o ligamentos carótido-clinoideo y interclinoideos que tenemos en esta zona, que son parte de lo que va a constituir ese techo del seno cavernoso. ¿Ok? Entonces, déjenme acelerar un poquito. Vamos a ir viendo que justamente superando esta zona, aquí tenemos, esto se une con el diafragma celar, este anillo distal, y una de las cosas que vamos a ver es emergiendo de ahí este complejo, digamos, vascular de la arteria pituitaria superior, ¿ok? Y la arteria superior de la pituitaria tiene unas ramas primarias y unas ramas secundarias, las llamamos la arteria hipoficiaria, y esas ramas primarias y secundarias, lo más interesante que tienen es que tienen un plexo. De hecho, lo llaman el candelabro, la candelabra. Y esa candelabra, fíjense que tiene ramas que van alrededor del stalk, del infundíbulo, tiene ramas que van hacia el aparato óptico, es decir, el área del quiasma, y tiene ramas inferiores. Ustedes tienen un problema, porque quieren crear un corredor aquí. El tumor los obliga a crear un corredor aquí. Lo importante a retener, y esto vale para todos los corredores que hemos hablado precedentemente, es saber qué vamos a hipotecar, qué vamos a sacrificar. Y lo que no pueden sacrificar son las ramas que van al quiasma óptico. Está descrito en muchos casos. El profesor Roton, que en paz descanse, siempre mencionaba casos en los cuales una leve a veces manipulación y un vasoespasmo, pero muchas veces el sacrificio de alguna de estas ramas que van al quiasma podría traer amaurosis en los pacientes. Entonces hay a todo precio que tratar de conservar las ramas quiasmáticas, pero las ramas que van dirigidas a este círculo, que son una especie de círculo que hay alrededor de ellas, pueden ser, estas ramas infundibulares podrían ser perfectamente sacrificadas. Vamos a tratar de progresar un poquitico con la parte más posterior. Fíjense que aquí están viendo la parte, este es el techo de su cavidad efenoidal, lo que llamamos el planum efenoidal,
aquí se articulaba con el etmoides anterior, pero aquí viene este borde. El borde en griego se dice limbus. Este es el limbus, aquí pasa de horizontal a vertical, debajo de él viene el sulcus quiasmático y luego viene el tubérculo, ¿ok? Y luego viene la silla turca a la pituitaria. Aquí lo ven en un aspecto más lateral. Si ven la imagen endoscópica, tienen el planum, ¿ok? Aquí sería el área del limbus, ¿ok? Y el área, obviamente, del sulcus quiasmático, etcétera, y luego vendría el tubérculum más abajo. A lo que voy es que buena parte, si vemos yo solamente puse algunas porciones en esta charla que le veo la utilidad, sobre todo en los meningiomas. Los meningiomas del tubérculum son meningiomas que están en esta zona y tienen la particularidad de encaramarse un poquito encima del nervio óptico y se meten por no solamente porción del nervio óptico que es intracanalar, sino esta porción, vamos a llamar preforamen o precisternal aquí del nervio óptico. Lo complicado es que cuando usted está en una imagen endoscópica, ustedes se dan cuenta que el techo de su cavidad está alineado con el nervio óptico. No hay espacio para entrar más allá. Y la única manera de entrar más allá es disecar muy bien, nuevamente, liberar, crear un corredor entre la dura de esta zona. Obviamente aquí se va a abrir, pero hay que tratar de crear un corredor para poder pasar por encima y rescatar muchas veces extensiones laterales de los tubérculos que son realmente bastante más frecuentes de lo que pensamos. Entonces, esta porción preforaminal, ok, no solamente del canal, sino preforaminal, es fundamental en los tubérculos del meningioma a exponer, ok. Entonces, recuérdense que acto seguido, pues entonces vamos a tener la arteria oftálmica, ok, que decíamos que aquí la vamos a ver en este siguiente segmento, ok, y decíamos que aquí en esta zona teníamos, fíjense que aquí está el lado derecho, aquí está el lado OCR, aquí está el canal óptico, okay, aquí está la carótida, y ustedes van a drillear absolutamente y exponer toda esta zona para que cuando puedan liberar no solamente el área del canal, sino el área preforaminal del canal, tengamos la capacidad de exponer por detrás de la aparición de la arteria oftálmica este segmento que muchas veces está invadido por los tubérculos, los meningiomas del tubérculo. Entonces, tener una exposición amplia del recorrido, no solamente intracanalar, sino el recorrido precisternal del nervio óptico es importante. Entonces, nuevamente, la misma historia aquí. Tomé unas imágenes de unas disecciones que estábamos haciendo en estos días y aquí tienen efectivamente esta porción, ¿ok? Aquí ven los anillos durales, ¿ok? Y ven que aquí tiene la emergencia de la arteria oftálmica y lo interesante es exponer el canal del nervio, tratar de exponer el canal del nervio totalmente. Ok, entonces, vamos a seguir con los minutos que nos quedan, que no son muchos, ok, ya estamos a punto de terminar, o mejor dicho, no estamos a punto de terminar, hemos terminado.